100 años de la Constitución mexicana. El país tiene que reflexionarse, que pensarse a sí mismo y hacer todo lo posible para hacer las acciones que nos deriven en un país en el cual todos tengamos una vida digna, que significa básicamente garantizar a todos esta posibilidad de ejercer sus derechos. Es momento de reflexión, es momento de evitar la tentación que este festejo se convierta en eso, un festejo, una reunión de palacio en el que haya sendos discursos y no se invita a la reflexión, a la audacia y la imaginación en un sentido ético de pensar los cambios, las reformas que se tienen que seguir haciendo para fortalecer nuestra democracia, pero sin perder los derechos sociales, las garantías individuales que ha costado tanto tenerlos. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. A 6 años de iniciada la Revolución Mexicana, el entonces presidente Venustiano Carranza convocó mediante decreto al Congreso Constituyente de 1916. El Congreso Constituyente fue integrado por 219 diputados de todos los estados del país, excluyendo por mandato presidencial a las fuerzas villistas, zapatistas y de la huertistas. Desde años antes, Carranza había decretado el Plan de Guadalupe, cuyo objetivo inicial había sido quitar de la presidencia a Victoriano Huerta, pero que al paso del tiempo se transformó en una oportunidad para que la antigua Constitución de 1857 recobrase su fuerza y vigor. Por ello, esta etapa de la Revolución Mexicana fue nombrada la Revolución Constitucionalista. Como resultado de las sesiones del Congreso Constituyente, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Carta Magna. Los artículos más notables por su carácter social son el artículo 3, en el cual se establece la educación obligatoria, gratuita y laica, el artículo 27, donde se establece la prioridad del interés público por encima de la propiedad privada de la tierra, es decir, que la nación tiene derecho a decidir sobre sus recursos para el beneficio social y la distribución de la riqueza. Y el artículo 123, donde se regulan las relaciones laborales para la protección del sector trabajador y se establece el derecho de huelga. No obstante, a 100 años de la entrada en vigor de nuestra Constitución política, la realidad y demandas nacionales se han transformado y México presenta grandes deudas sociales anticonstitucionales englobadas en la desigualdad y la pobreza. De acuerdo con la cronología del Congreso de la Unión, de febrero de 1917 a febrero de 2017, se han publicado 229 decretos de reforma, en los cuales se han realizado 700 modificaciones a los artículos constitucionales. Para los expertos, el centenario de nuestra Constitución es una oportunidad para reflexionar sobre la congruencia, orden y pertinencia de la realidad nacional actual. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio de México Social. Hoy tenemos sin duda un programa especial, no solo porque el tema es la Constitución mexicana, sino porque nos acompaña nuevamente en el estudio el doctor Diego Valadez, un universitario de excelencia, un universitario que es querido y obviamente admirado por muchos de nosotros. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario Luis, por darme nuevamente la oportunidad de estar contigo y con tu público. Y te refería en el corte, antes de iniciar el programa, una frase que te leí hace poco, en el cual hacías una muy clara distinción por qué este centenario, esta celebración, no es como cualquier otra, déjame usar el símil, no estamos siendo el recuerdo de una acción épica, una batalla, es algo mucho más lo que hoy estamos en este mes de febrero pensando, reflexionando. ¿Por qué consideras que esta emblemática fecha del 5 de febrero de 2017 es algo más que simplemente un recuerdo de un evento histórico? En efecto, Mario Luis, hace apenas unos años, en 2010, conmemoramos el centenario de la Revolución, el bicentenario de la Independencia, que corresponden a episodios históricos de los que nos sentimos orgullosos y de los que también se desprende la construcción del México actual. Pero son hechos que quedaron en el pasado, son registros pretéritos y simplemente hicimos una evocación celebratoria de algo de lo que nos sentimos orgullosos.
Pero cuando ahora, en febrero, estamos celebrando y conmemorando el centenario de la Constitución, nos encontramos con que no solamente se trata de un episodio registrado hace 100 años, en condiciones, por cierto, heroicas, sino de un instrumento que fue creado hace 100 años, pero que sigue vigente hoy. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Los efectos están, permanecen, están presentes en nuestro tiempo. Lo mencionaste, pero quisiera que abundaras. Hay una clara percepción de una situación grave, aguda en nuestro país, a raíz del nuevo presidente americano, a raíz de lo que hemos vivido, de una economía que no crece, la sensación de un Estado de Derecho que no logra ser, es un marco de derecho del país. Pero hace 100 años, lo dijiste, había condiciones heroicas. Así es. Recuérdanos cómo estábamos hace 100 años en términos de el entorno de aquellos 219, 69 constituyentes que se reúnen en Querétaro en un entorno muy difícil. Bueno, teníamos este panorama. Había una guerra civil, veníamos de un enfrentamiento que resultó de la pugna entre los grupos zapatistas y villistas contra los carrancistas o constitucionalistas, como se denominaban. Entonces había una lucha armada entre mexicanos, pero además de eso, y se suele olvidar, el país estaba invadido por tropas estadounidenses. La llamada expedición punitiva al mando del general Pershing estaba presente en México, todavía en el norte de México, todavía durante el proceso de convocatoria a la elección del constituyente, las elecciones del constituyente, y se retiraron de México el 5 de febrero de 1917. O sea, todos los debates del constituyente se llevaron a cabo en un país intervenido, en un país enfrentado militarmente entre diferentes grupos contendientes y en un país empobrecido por la caída de la producción y por la caída de la población inclusive. Sí, un país con una economía en crisis, destruida. Así es. Una población polarizada que había vivido el horror de la guerra, la muerte de millones, cientos de miles de mexicanos. La paradoja de la historia, ¿no? 100 años después hay condiciones diferentes, muy diferentes, pero la percepción de amenaza está en el entorno de esta reunión o necesaria reunión del país, no hablo de un evento, a reflexionar. Y en ese sentido, déjame preguntarte, si no es reuniones para recordar o para celebrar, que hay mucho que celebrar la Constitución, tú lo has dicho, es una reunión que debería permitir, déjame usar tu frase, pensar el futuro. Cuando dices pensar el futuro, danos los 3 grandes ejes o los ejes que tú piensas que debemos aprovechar el momento histórico de 100 años. Yo creo que debemos seguir ese ejemplo heroico, como ya señalé, de 1917. Los constituyentes fueron capaces de abstraerse de un entorno muy negativo para construir un futuro promisorio para el país. Y crearon las instituciones de las que nos sentimos orgullosos, fundamentalmente de carácter social. Yo creo que hoy tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que escaparnos de las presiones y adversidades del presente para pensar que el país es mucho más que lo que hoy estamos viviendo. Es un país lleno de energía, con una juventud entusiasta que se ha preparado como pocas veces en nuestra historia. Hemos desarrollado ya muchas potencialidades del país de las que nos podemos sentir legítimamente orgullosos. Y lo que sería lamentable es que perdiéramos ese impulso, que perdiéramos esa capacidad de generación de ideas y de imaginación hacia el futuro y que nos doblegáramos ante la incertidumbre del presente. O deja ponerlo de tu manera, que pensemos que todo el tema de la nación es renegociar o no renegociar el tratado o los tratados, cuando oigo tu frase de abstraernos, es darnos cuenta de que es mucho más lo que tenemos que hacer.
en términos de aprovechar este momento para repensar el futuro del país. Pero déjame regresar a otra frase que dijiste. Si te pidiera en grandes trazos, ¿de qué debemos estar orgullosos de la actual Constitución? ¿Cuáles serían los elementos que rescatarías, que revalorarías, que pondrías en términos de una balanza que más allá de lo que has escrito, que hay que ordenarla, que hay que, digamos, darle una estructura más pertinente en términos de que sea comprensiva de toda la población, ¿qué rescatarías como los grandes logros que están en nuestro documento básico de país, la Constitución mexicana? Creo que se pueden ver dos cosas en la Constitución desde la perspectiva que tú planteas. Una, las múltiples reformas que se han hecho para enriquecer la vida cultural, la vida social, la vida económica, la vida política del país. Y sobre eso podemos, sí, en el diálogo, abundar en cosas muy puntuales. Pero hay otro aspecto que yo creo que es el medular. La lección constitucional de 100 años se debe ver en cuanto a que la Constitución ha sido capaz de regenerarse, de reconstruirse, de rediseñarse. Es cierto que hoy hay que meterle mano a la Constitución porque se ha perdido unidad y sistematicidad en el conjunto de sus enunciados, pero eso es secundario, eso es un problema técnico que se puede resolver. Lo importante es que la Constitución ha durado 100 años porque se ha estado renovando. Debemos tener en cuenta, María Luis, que es de todas las constituciones republicanas que hay en el mundo, es la segunda más antigua. La única más antigua que la nuestra es la de Estados Unidos, pero no hay ninguna república en el mundo que tenga una constitución centenaria, más que México. Y claro, más que centenaria y bicentenaria, la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha tenido esta capacidad de innovación mostrada a lo largo de un siglo. Y justamente eso es lo que tenemos que valorar y aprovechar y de ahí sacar el impulso necesario para que demos el siguiente paso en cuanto a la innovación constitucional en el país. Hace 100 años los constituyentes dieron ejemplo al construir una constitución social. No hicieron una constitución democrática. No era esa la exigencia, ni la pretensión, ni la aspiración del momento. Pero hoy sí tenemos todos los instrumentos para hacer de la Constitución mexicana un gran ejemplo de innovación democrática. Déjame ir a un corte y regresamos, porque ese es realmente el tema. ¿Cómo lograr en esta fortaleza, sobre todo fraseado como lo has hecho, de una Constitución que puede verse a sí misma, ser revisada e incrementada, puede hoy, 100 años después, asumir las tareas pendientes? Y la tarea pendiente es esta nueva fase de una estructura que permita realmente el equilibrio de poderes, la posibilidad de una nueva estructura presidencial de otra manera. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la enorme oportunidad que tiene el que estemos reflexionando sobre 100 años de la Constitución, el enorme riesgo que se convierta este momento en solo un evento de palacio, en una reunión en la cual hay sendos discursos y se transite a los temas importantes, nacionales, mundanos, y no se use la reflexión mayor que puede darse en un país que requiere repensarse a sí mismo en todas las coordenadas. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para seguir hablando con el doctor Diego Valadez. De acuerdo con la encuesta, se acerca el centenario de Buendía y Laredo, publicada en febrero de 2016, 49% de la ciudadanía considera que la Constitución debería ser reformada, 27% opina que no debería serlo y 24% no sabe o no contestó. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Estudio México Social. Diego, mencionaste el corte anterior, un elemento que para mí es fundamental y que ha sido discutido, y sobre todo en estas épocas en que nuevamente las violencias, la sensación de un malestar que se expresa ante el entorno de una sensación de injusticia, ya no solo en clave de lo social, en términos de bienes y servicios,
sino la posibilidad de recibir una amenaza, una extorsión, un homicidio, un asalto, está generando nuevamente una sensación de que necesitamos es un presidencialismo fuerte, una estructura de gobierno muy autoritaria. Pero hace 100 años, quisiera que si hubo un debate en términos, ¿por qué el gran hombre, que creo que tenemos que hacer un mayor reconocimiento, Venustiano Carranza, en esta enorme dimensión de un hombre culto, sin duda, articulado, pero que usó el poder para reunirlos, se reunió para sacar la Constitución y después tuvo la capacidad de retraerse de alguna manera? Bueno, hace 100 años la discusión es que el México bronco requería un presidente fuerte y como tú lo has escrito, es una Constitución que en términos sociales debe ser reconocida, pero en términos democráticos también dejó pendientes. ¿Por qué los constituyentes de hace 100 años optaron más por una reivindicación social y cedieron, digamos, esta idea de un presidencialismo o un presidente fuerte con facultades extraordinarias? ¿Cuál fue la racionalidad y por qué no avanzamos hace 100 años hacia un ejecutivo más democrático, con capacidades más de diálogo con otros poderes? ¿Cuál fue la racionalidad antes, hace 100 años? ¿Y cómo ves esta afirmación de que hoy nuevamente surge este deseo por parte de muchos? Lo que se requiere es más autoridad, más dureza, más control. Creo que este tema, María Luis, es clave para entender el planteamiento hecho por Carranza en en diciembre de 1916, que fue cuando presentó su programa, su proyecto de constitución, y para entender lo que nos está pasando hoy. En 1916-17, cuando sesionó el constituyente, además de un país en condiciones críticas como las que ya comentamos en el segmento anterior, se tenía el episodio doloroso para el país, que fue el que desencadenó la revolución constitucionalista, del homicidio, del derrocamiento y homicidio del presidente Madero. ¿Qué pasó con Madero? Madero era un demócrata auténtico. Se le atribuye debilidad y esto no es cierto. Era un demócrata convencido. Él había pasado parte de su juventud estudiando en Estados Unidos y una parte mayor todavía en Europa. Conocía muy bien el sistema parlamentario europeo. Y toleró democráticamente lo que no se había tenido en México durante décadas: un Congreso libre, una prensa libre, una sociedad libre. Y esto generó un proceso de entropía que no se pudo controlar por las vías democráticas y pasó lo que ya sabemos. Esto lo dijo muy claramente Carranza en el Constituyente al inaugurarlo el día 1 de diciembre de 16 e identificó lo que no se había visto. No había en México partidos políticos, no había una clase gobernante fuera de la que había formado el propio sistema porfiriano y no había una ciudadanía avesada en procesos electorales. Y entonces se dijo, vamos a construir un presidencialismo fuerte. Y así se repitió en el Congreso y así se resolvió y así se construyó el sistema presidencial mexicano. Ahora, gracias a que hubo después algunos correctivos. Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes constructores del sistema que nos permite hoy vivir acercarnos a la democracia es Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue conocido como el jefe máximo de la revolución, pero en 1933 estaba permitida la reelección presidencial y Calles, lejos de aprovechar la circunstancia de que la Constitución permitía su propia reelección y él tenía el control total del país, optó por promover una reforma constitucional, que es la de 1933, para prohibir de manera terminante, como ni siquiera la Constitución de 17 lo había hecho, la reelección del presidente y de los gobernadores. Esto permitió construir
un sistema, sí, de hegemonía de partido, pero no de dictadura personal, que ya fue un avance. Pero es la última gran reforma que hemos hecho en materia de sistema presidencial en el país, en 1933, y estamos en 2017. Así es. Hoy las condiciones del país exigen que sí retomemos el discurso democrático, no solo el de democracia electoral que se tomó a partir de 1977 con la reforma promovida por Jesús Reyes Heroles, sino un discurso que nos lleve a la construcción de una democracia institucional dentro de un sistema presidencial. Hay la opción también de construir un sistema parlamentario. Realmente hoy ya las caracterizaciones de los sistemas entre presidencial y parlamentario se han venido diluyendo. Hay incluso dificultad para caracterizar qué son algunos sistemas. Por ejemplo, en Portugal, unos dicen que es un sistema presidencial y otros dicen que es un sistema parlamentario. Lo importante es cómo se da la conjugación de las instituciones para garantizar lo que los ciudadanos queremos y lo que las instituciones requieren, que es un ejercicio responsable del poder. Si esto se da dentro de un sistema presidencial o dentro de un sistema parlamentario, da lo mismo, eso es una caracterización académica inclusive. Lo importante es que las instituciones democráticas estén presentes. Y esto es algo que venimos adeudando a la sociedad mexicana, al país desde 1917. Ahora, Carranza mismo previó, y esto está recogido en unos diálogos muy interesantes que tuvo con un político yucateco, Bernardino Mena Brito, en 1919, donde dijo, la Constitución hay que reformarla, porque la sociedad mexicana se va a transformar en el orden cultural, en el orden social, en el orden político, en el orden económico, como efecto de lo que hicimos en Querétaro, dijo el presidente Carranza. Y por lo mismo, el país tendrá que seguir actualizando la Constitución como resultado mismo del cumplimiento y de la vida constitucional. Entonces, hace 100 años, las circunstancias reales en términos de la densidad política partidista del país, la necesidad de articular un primer proceso, de alguna manera hace hoy, 100 años después, muy claro esa decisión de concentrar poderes en el presidente. Así es. A costa de los demás. Ahí se adicionaron después todos los enormes poderes, digamos, o más allá de la Constitución, metaconstitucionales, pero hoy sostienes, y creo que eso compartimos, que es momento de revisar esa parte nodal de la República Mexicana, dar otro tipo de facultades. Y ahí dirías que es uno de los debates o uno de los diálogos más importantes que a 100 años deberíamos aprovechar el momento. Discutir cómo el presidencialismo mexicano, no que deje de ser nodal o central, sino que tenga otro tipo de facultades para... La frase que yo te he escuchado y como te digo, te he estudiado, Gracias, es María Luisa. arbitrar. Cuando es arbitrar y sostienes que más allá si es parlamentario, es un presidencialismo, un poder ejecutivo que logre mediar entre otros dos poderes, porque ahí está la otra discusión de la República, esos 32 entidades que a veces parecíamos que somos más un archipiélago que una república, se empieza a distender las distancias, las diferencias, las desigualdades, incluso jurídicas. Así es. ¿Cómo haces compatible esta idea de un presidente que arbitre, que regule las relaciones y mantener una nación que cada vez parece, es más visible las diferencias y la diversidad entre las entidades? ¿No hay una contradicción ahí? ¿No hay una tensión? Por supuesto, hay una tensión y tú señalabas hace un momento el riesgo de tener una recaída autoritaria. Sin duda ese riesgo existe y las opciones serán o derivar hacia y construir un sistema presidencial racionalizado, democratizado, incluso parlamentarizado, o volver a un sistema presidencial duro que hoy tendría otras características. ¿Cuáles son las características de la nueva expresión autoritaria en diferentes partes del mundo? Y estamos viendo inclusive
esta opción en Estados Unidos, Sí. que se ha considerado un país paradigmático en el orden de sus instituciones democrático-constitucionales. Hoy el riesgo del autoritarismo está en el decaimiento de los partidos políticos y de los sistemas representativos, y en las apelaciones plebiscitarias como una hipotética expresión de democracia. De suerte que los nuevos autoritarismos se basan no en el ejercicio del poder con el control obsecuente de los congresos y con las limitaciones o prohibiciones a la libertad de expresión, sino con las apelaciones directas al pueblo. Es la democracia, hipotética democracia plebiscitaria. Y entonces el nuevo autoritarismo consiste en olvidarse de los congresos y dejarlos hablando solos, y en ignorar las libertades de expresión, como está ocurriendo ya en Estados Unidos, y decir, yo gobierno porque tengo la mayoría popular, y cuando haya alguna duda sobre alguna decisión importante, voy a recurrir directamente al pueblo. Esto todavía no ha ocurrido en Estados Unidos, pero es la forma como se producen los ejercicios autoritarios en diferentes países del mundo ya en este momento, y México está en ese riesgo también. Claro. Entonces la otra opción es decir, anticipémonos a que se dé esa tentación y esa realidad se imponga, y construyamos un sistema representativo sólido, reevaluando inclusive, y esto es prioritario, la función, el papel, la tarea de los partidos políticos. En este momento es sorprendente que hasta los propios partidos políticos están tomando un discurso autodenigrante. Por ejemplo, cuando se plantea la supresión o por lo menos la reducción de la representación proporcional, cuando eso es justamente lo que nos ha permitido evitar en México que haya fenómenos muy pronunciados de sobrerepresentación o de subrepresentación política. Eso es una especie de concesión ya a los instintos plebiscitarios, con el ánimo de quedar bien con la galería. Así es. Y entonces los propios partidos están tomando un discurso que les es adverso, que contribuye a su mayor deterioro, a su menor nivel de valoración y apreciación públicas. Allí tenemos un riesgo, Mario Luis. Necesitamos, por tanto, que los propios partidos políticos cobren conciencia de su importancia en la reconstrucción de un sistema representativo sólido, y en que el Congreso de la Unión y los congresos de los estados tengan una nueva dinámica. Esto va a ser posible y va a ayudar el hecho de que a partir de 2018, ya está previsto por la Constitución. Haya cambios fundamentales, ¿verdad? Así es, está previsto que los elegidos en julio, porque las próximas elecciones federales por última vez serán en julio, julio de 2018, lo sucesivo van a ser en junio, pero los elegidos a partir de puedan julio reelegirse. puedan reelegirse. Déjame un corte porque me gustaría regresar, porque sin duda febrero de 2017 es oportunidad, pero también hay riesgos, ha señalado algunos, y hay procesos ya encaminados, y sin duda ya no solo es, déjame revisar lo que dije, ya no solo es la posibilidad de que en lugar de hacer un acto, iniciar un proceso reflexivo del futuro del país a raíz de los 100 años, se quede en una ceremonia llena de banderas y discursos que no trascienden el siguiente día. El riesgo es que también, aprovechando el momento, haya una serie de iniciativas que pueden ser muy populares, enormemente incluso reconocidas en procesos electorales. Sí, muy atractivas. Atractivas, sí, pero que generan grandes riesgos para el país. Entonces, no solo perdemos la oportunidad, sino puede haber retrocesos. De eso hablaremos regresando al Estudio de México Social con Diego Valadez. 100 años de Constitución es oportunidad de reflexión, de pensar futuro, de volver la Constitución un instrumento para el siglo XXI. Pero también tenemos grandes riesgos de retrocesos, de pérdidas de lo que ya está
en el texto fundamental de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Los resultados de la encuesta Se acerca el centenario de Buendía y Laredo arrojaron que, en 2016, 37% de los mexicanos opinan que deben reformarse solo algunos artículos de la Constitución, en tanto que 9% opina que ésta debe reformarse en su totalidad. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el estudio para seguir dialogando con Diego Valadez. Diego, mencionaste, pero me gustaría regresar al tema. Este centenario tiene riesgos y oportunidades. Me gustaría que pudiéramos enumerar cuáles riesgos también se tiene, porque algunos han dicho, necesitamos una nueva constitución. ¿No? O sea, no más, no menos, lo que implica una nueva constitución, más allá de las discusiones que tú nos darás de elegir un constituyente, pero una nueva constitución. Otros han sostenido que hay mínimamente, tú lo has postulado, lo has escrito, lo has articulado, es reordenar lo que tenemos. Así es. ¿No? A eso yo añadiría nueva constitución, reordenar, o iniciar el diálogo para reformar y fortalecer nuestra democracia. Ya sean las tres grandes posibilidades que se pueden dar. Pero en las tres hay riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son los riesgos que tú más señalarías en términos de ser muy cauto con esta tentación, que puede ser muy atractiva, de que no, el problema de nuestro país se reduce a que necesitamos una nueva constitución? Hablamos completo todo. Que hay voces importantes que lo dicen. Muy importantes. Llévanos a través de estas tres dimensiones en riesgos y oportunidades, amenazas, yo incluso señalaría, que implica el entrar sin una reflexión de cautela, sobre todo porque hay un silencio. Estamos metidos en el proceso y el país ha sido absorbido en términos de la discusión de la amenaza Trump, en renegociación de los grandes planteamientos, y no hubo en el mes de enero, diciembre, digamos, esa es la otra pregunta, pues, no sé si hubo grupos de trabajo, algo, más allá de lo que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México. Parece que llegamos al evento sin mucha reflexión, pero ¿cuáles son riesgos y amenazas de estas tres grandes posibles escenarios que se den en estos días? Qué bueno que tú lo ves así también, María Luisa. O sea, el centenario es algo importante por lo que ha representado en la historia de México, el centenario de la Constitución, pero tú lo estás viendo muy bien, porque también puede ser un riesgo. Tanto así que resulta desconcertante que en este momento México esté distraído y atento a ver qué es lo que vamos a hacer de nuestro país y de nuestro futuro y de nuestra juventud a partir de que el presidente de Estados Unidos se apiade o no de México. Sí. Vaya, no podemos llegar a ese extremo de hacer depender la vida de una nación como la nuestra de lo que finalmente decida o no decida el presidente que los americanos eligieron para ellos, pero no para nosotros. Sí, pero en ese nivel está, que parece que todo es la relación México-Estados Unidos o sí, tratados, y que dependemos de que él tenga compasión de México y que finalmente nos deje seguir vendiendo productos elaborados en México en el mercado estadounidense. Ese no puede ser el destino de México, ni ese puede ser el debate del país. Nuestros problemas son más importantes y son los que tú señalas. Cómo construir una nueva vida institucional y de ahí una vida económica y social y cultural. Ahora, tienes toda la razón. Si nos extraviamos también en el debate constitucional, podemos convertir este centenario en un episodio destructivo de la vida institucional mexicana. El debate no debe centrarse en si reformamos la Constitución o hacemos una Constitución nueva, que es a donde deriva. Así es. Sino en qué instituciones queremos para la democracia mexicana. Y si viéramos que esas instituciones que queremos todos, porque ahí sí podemos entrar en una amplia convergencia,
Si vemos que eso no cabe en la Constitución actual, hagamos una nueva, todos estaríamos de acuerdo. Pero si vemos que todo lo que queremos todos en cuanto a instituciones democráticas es posible incorporarlas en el actual texto de la Constitución, pues por economía de esfuerzos debemos optar por esta posibilidad. Y yo creo que si algo somos, es racionales. También somos un poco apasionados los mexicanos, por supuesto, y lo hemos sido a través de los siglos. Pero hemos demostrado que tenemos capacidad de raciocinio y que no nos confundimos en cuanto a los objetivos. Por eso, celebro que tú tengas este planteamiento y a lo mejor de tu programa puede resultar una invitación para que todos los mexicanos interesados en los problemas institucionales reflexionemos y digamos, con independencia de la forma, si es reformando o sustituyendo la Constitución. Que tengamos claro el objetivo. Lo que queremos. Y eso es una cosa que nos diferencia. Hace 100 años había una enorme claridad. Así es. Digamos, del presidente, el señor Carranza, del grupo, ¿qué querían? Y actuaron, yo diría, no solo coherentemente, consistentemente. Así es. Reivindicar la injusticia social. Y ahí el énfasis. Reconocer en ese pragmatismo de Venustiano Carranza, de que no había condiciones para una estructura de gobierno parlamentaria, porque no había condiciones. Así es. Pero hoy tenemos claro que ese es el objetivo que tú bien enuncias en términos de una nueva fase de reformas al Estado para construir las instituciones democráticas del siglo XXI. Pero nuevamente, a mí lo que más me inquieta es que ante el aplauso fácil, el atractivo que puede ser reformar propuestas, reivindicaciones sociales, pues puede haber retrocesos. Claro. Educación laica. Por supuesto. Por hablar de una que es emblemática. El artículo primero, 2011. Sí hay, y déjame decirlo, el debate de la Constitución de la Ciudad de México nos hizo ver que puede haber realmente retrocesos, mezquindades, que podemos perder también. O sea, sí consideras que sí hay estos riesgos, más el riesgo que tú has apuntado. Ante la amenaza de las violencias, un autoritarismo, o sea, nuevamente volvamos, necesitamos una república centralista y no republicana, federalista. Es un debate que sostuvimos, el país tuvo grandes pérdidas en ese debate, en esa lucha. Yo creo que se está también en posibilidad de abrirse debates que deberíamos, por lo menos desde aquí, contigo, sostener que no son debatibles. Y esa es mi pregunta. ¿Cuáles son los principios de esta Constitución que tú dirías que no deben estar a debate a 100 años? Pero Luis, efectivamente, como tú muy bien señalas, en este momento hay un embate en todo el país en contra del Estado laico. Y lo hemos visto ya en el caso de 19 estados donde sus constituciones han adoptado decisiones que contravienen directamente el Estado laico mexicano. La más reciente fue la de Veracruz, y ahí sí ya reformada en contra de lo dispuesto por la Constitución Federal. Los anteriores cambios se produjeron antes de las reformas en materia de laicidad a la Constitución Federal. Pero vemos que esta corriente existe y que hay una clara intromisión de la jerarquía eclesiástica en el sentido de influir en los contenidos constitucionales, de manera que el Estado laico no quedaría necesariamente indemne si nos fuéramos a la revisión completa del sistema constitucional mexicano haciendo una nueva constitución. Un segundo factor, el concepto de propiedad, que también está en la Constitución. La Constitución estableció que la propiedad originaria corresponde al Estado. Y hay un planteamiento muy fuerte que está cobrando mucha intensidad en este momento en México, en el sentido exactamente inverso.
en el sentido de decir que el Estado solamente garantiza la propiedad privada y que la propiedad originaria no es de la nación, sino de los particulares. De manera que son muchos los conceptos que se pondrían en riesgo. Pero hay uno, en el caso democrático, que es particularmente significativo y es donde tenemos que ponernos de acuerdo acerca de lo que queremos. Mira, no hay más que 2 sistemas democráticos registrados en los últimos 25 siglos. Déjame detenerte aquí, déjame ir un corte y regresamos, porque sí me interesa que el último segmento del programa abundemos sobre la parte política. Muy bien. De la posibilidad que nos abra, y hablo enorme de oportunidad estos 100 años. Vamos a un corte y regresamos para dedicar el último segmento a esta dimensión de la enorme oportunidad de poder hacer las reformas institucionales para enfrentar la erosión del Estado mismo, la erosión de la democracia mexicana, que tenemos que decirlo. Lo decía muy bien el presidente Obama en uno de sus últimos discursos. No podemos dar por sentada la democracia como algo que ya está. Sí está amenazada, yo diría, no solo en nuestro país, en muchos países, y desde la democracia misma o a través de prácticas democráticas se está amenazando la democracia como sistema. Y eso también nos puede suceder si no enunciamos claramente que no hay que dar por sentada la democracia y que necesitamos hacer reformas aprovechando este momento. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. La encuesta elaborada en 2011 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titulada Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, Legalidad, Legitimidad de las Instituciones y Rediseño del Estado Mexicano, arrojó que, para dicho año, el 56.5% de la población opinó que la Constitución mexicana ya no responde a las necesidades del país y que 27.8% consideró que ésta es adecuada para las necesidades del país. Diego, quisiera aprovechar al máximo estos últimos 10 minutos. Empezabas a delinear las grandes líneas de un diálogo que debe darse en el país con motivo de los 100 años en términos de fortalecer nuestra democracia, de enfrentar y hacer visible sus amenazas. ¿Hacia dónde debería, o cuál sería esta agenda de temas que en términos de revisar la estructura de poderes, de facultades, de responsabilidades de los 3 poderes, hacia dónde apuntarías tú una agenda que debería potenciarse al máximo, dado que estamos pensando el futuro, deja ponerlo así, los próximos 100 años de la Constitución mexicana? Claro, que son perfectamente deseables y son perfectamente posibles. Si los hemos tenido para atrás, no tenemos por qué no tenerlos hacia adelante. No es hiperbólico pensar que la Constitución pueda durar otros 100 años si es que la sabemos reconstruir en buenos términos. En el segmento anterior estaba comentando que hay 2 grandes formas de democracia conocidas en los últimos 25 siglos. Nunca se descarta que se pueda inventar una tercera, ¿sí? Pero las 2 grandes formas son simplemente la democracia directa y la democracia representativa. No hay otras. Hay modalidades de una y otra, pero son los 2 grandes procesos constructivos de la democracia. La democracia directa, está probado, fue viable en la polis griega, en las pequeñas comunidades políticas de la antigüedad, y hoy es viable en una comunidad política también con características territoriales y demográficas muy limitadas, como es el caso de Suiza. En cambio, la democracia representativa es la característica de todos los grandes sistemas constitucionales contemporáneos. Rousseau, en el siglo XVIII, se decantó por la democracia directa y dijo que era la única que podía llamarse como tal, porque el pueblo era soberano y de él debía emanar la voluntad general. Sí, pero cuando se le consultó 16 años después de escribir el contrato social acerca de la Constitución de Polonia, tuvo que reconocer que la Constitución de Polonia, que preveía
una democracia representativa, estaba utilizando el único instrumento razonable en un estado de la magnitud territorial y demográfica de Polonia. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos una clara orientación en el sentido de incorporar instituciones de democracia directa en el contexto de la democracia representativa. El origen, y aquí es muy importante, y lo que tú decías hace un momento de que hay que tener en cuenta la experiencia de 1917 es relevante, porque si en 1917 las carencias del país se referían básicamente en el orden, se identificaban o residían en el orden social, en las desigualdades sociales, hoy subsisten desigualdades sociales también de gran magnitud, pero hay otros fenómenos adicionales, como la violencia delictiva y algo que es lo más erosivo que hay para un Estado, el que sea, la corrupción. La corrupción acaba con cualquier tipo de Estado, así sea un Estado democrático, un Estado autoritario, una monarquía, una república. La corrupción diluye. El cemento de la nación. Sí, es el peor veneno que puede tener cualquier sistema político. Y entonces la sociedad está reaccionando, señalando que la corrupción es el resultado de una mala clase gobernante y de malas instituciones políticas, y está pidiendo la adopción de instrumentos de democracia directa como un remedio para todo lo que en este momento está funcionando mal o no está funcionando. Y ahí hay un equívoco, porque en temas como el planteado de la revocación del mandato, por ejemplo, que es algo que está generalizándose, entre otros elementos de democracia directa, lo que se tiene como planteamiento es la exclusión de los partidos, a los que también se responsabiliza de la corrupción, y la exclusión del sistema representativo. Si somos capaces, y eso es perfectamente posible y ha ocurrido en varios sistemas constitucionales, de combinar algunos elementos de democracia directa, bien utilizados y bien diseñados, con la democracia representativa, podremos establecer un sistema constitucional muy defendible, muy sólido. Pero si nos vamos solo por la democracia directa, que son mecanismos de carácter plebiscitario, en perjuicio de la democracia representativa, no construiremos los controles políticos que se requieren para que nuestros representantes en el día a día controlen la función de nuestros gobernantes, y le daremos a los gobernantes un instrumento como el que comentábamos al inicio del programa, de una apelación directa a la sociedad y gobernar así sin el control del Congreso, sin la presencia de los partidos políticos en los procesos electorales de manera competitiva y construyendo personalismos de fuerte apoyo o con fuerte apoyo en las respuestas sociales, que muchas veces tienden a ser más de carácter emocional que un planteamiento que realmente responda. Que analítico. Sí. Diego, quiero agradecerte enormemente que estés en el programa. Creo que es fundamental que estos 100 años no sean ni un evento de palacio, ni un evento de grandes discursos, pero tampoco nos lleve a esta amenaza de riesgos de perder principios como la laicidad del Estado o el derecho, digamos, la propiedad soberana del Estado, que son dos de las grandes amenazas, pero las oportunidades están. Me gustaría tu última reflexión. Tú que eres invitado continuamente a distintos foros para hablar de estos temas, ¿percibes en la clase política, percibes que hay esta posibilidad de una reflexión para pensar con la audacia de Venustiano Carranza y su generación? Estamos pensando en la posibilidad real de que la Constitución vuelva a ser el instrumento que nos aglutina a todos. Lo has escrito, se diluyó, muchos ya no se encuentran ahí, pero que realmente haya el momento de iniciar el proceso reflexivo, largo, cuidadoso,
para hacer las reformas que se requieren, ¿sí has encontrado, cuál sería tu percepción, dado que dialogas con muchos actores que están en la posibilidad de propiciar, promover, participar en estos foros? Viajo además mucho por el país, básicamente a universidades, y advierto dos cosas, Mario Luis. Advierto por parte de la clase política mexicana, con excepciones, por supuesto, o sea, las generalizaciones siempre pueden ser injustas, pero en el tono general de la clase política mexicana es muy defensivo y muy poco creativo, de manera que no están sensibles a la necesidad de hacer cambios importantes. Y el tono general de la sociedad mexicana es de cierto escepticismo, cuando no en algunos extremos de pesimismo. Creo que hay que cambiar las dos cosas. La sociedad debe cobrar un sentido más optimista de sus posibilidades hacia el futuro y la clase política debe cobrar un sentido de mayor responsabilidad con relación a las posibilidades y necesidades del país. Creo que allí están jugando un papel muy importante en el México de nuestros días los medios de comunicación y la academia, porque son los dos espacios donde se está dando de una manera más sistemática el debate sobre los problemas democráticos del país, donde se están presentando ideas y donde están surgiendo las exhortaciones permanentes a la clase política para que construya nuevas opciones y a la sociedad mexicana para que tenga más esperanza y más confianza en sí misma. Pues que así sea, que este programa sea parte de este exhorto a que haya la audacia, la imaginación, pero la eticidad de pensar a 100 años el país y reconocer nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas y evitar esa sensación que nos transmites de cierta actitud defensiva, medrosa, hacia atrás, un escepticismo que nos corroe, que nos paraliza y que en ese sentido creo que 100 años de la Constitución mexicana debe ser el momento para lanzar una iniciativa como hoy nos hace Diego Valadez desde el Estudio México Social. Diego, muchas gracias por acompañarme nuevamente, te agradezco enormemente el privilegio de este diálogo. Lo ha sido para mí, gracias. Y a ustedes por estar aquí en Canal 11.